Gabriela Solís era una mujer acostumbrada a la tranquilidad. Su pequeño hogar, en el corazón de Puebla, le ofrecía la paz que tanto valoraba. Tras largos días de trabajo como maestra en una escuela comunitaria, le gustaba pasar el tiempo en su cocina, preparando platos tradicionales y sencillos como tamales y frijoles refritos. Era una rutina calmada y solitaria, y así le gustaba. Sin embargo, esa noche, algo fue diferente. La cocina de Gabriela estaba llena del calor de la estufa cuando escuchó un leve ruido proveniente de la puerta trasera. No era común que hubiera movimiento allí, especialmente a esa hora. Su casa estaba en un área alejada del centro de la ciudad, donde los sonidos nocturnos consistían en el viento golpeando los árboles o los grillos cantando. Intrigada, se secó las manos en el delantal y se dirigió hacia el ruido, sus pasos resonando suavemente en el suelo de baldosas. Al acercarse a la puerta trasera, Gabriela sintió un escalofrío recorriendo su columna. El ruido, que antes era apenas un susurro, ahora era más claro, como si alguien estuviera manipulando algo. Abrió la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Sus ojos se adaptaron rápidamente a la oscuridad del exterior, y entonces lo vio. Un niño, delgado y con aspecto descuidado, estaba agachado junto a la mesa exterior de la cocina. Revolvía una pequeña canasta de frutas que Gabriela siempre dejaba allí, tal vez para dar a los vecinos o a los niños del barrio. Sus manos temblaban mientras tomaba una manzana, miraba a su alrededor como temiendo ser atrapado, y luego la escondía rápidamente bajo su camiseta sucia. Gabriela se mantuvo inmóvil por un segundo. Su impulso inicial fue enfrentarlo, pedir explicaciones, pero algo la detuvo. La fragilidad del niño, sus movimientos rápidos y casi desesperados, decían más que las palabras. No era un ladrón cualquiera. Tenía hambre. Antes de que ella pudiera reaccionar, el niño levantó la vista y la vio. Sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron de par en par por el pánico. Soltó la manzana y comenzó a correr. «Oye», intentó llamarlo Gabriela, pero el niño ya estaba corriendo por el patio. Lo siguió por un momento, viéndolo desaparecer en las sombras entre las casas vecinas. El corazón de Gabriela latía con fuerza, no por el susto, sino por algo que no podía entender de inmediato. Era la sensación de que esa escena no terminaba allí. Gabriela regresó al interior de la casa, cerrando la puerta con cuidado. La imagen del niño persistía en su mente durante el resto de la noche. Apenas pudo dormir, pensando en qué habría llevado a un niño a robar comida de esa manera. ¿Sería uno de los niños de la escuela? No lo reconoció de inmediato, pero era posible que fuera un recién llegado al barrio o tal vez de alguna de las familias más pobres de los alrededores. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Gabriela miraba constantemente por la ventana de la cocina, esperando ver algún signo de regreso del niño. En el fondo, sabía que volvería, y cuando lo hiciera, ella estaría lista. Y tenía razón. Esa misma tarde, al caer el sol, Gabriela escuchó nuevamente el sonido. Esta vez, el ruido era más sutil, como si el niño estuviera tomando más precauciones. Se levantó lentamente de la mesa y miró por la rendija de la puerta. Allí estaba él, ahora tomando pedazos de pan que ella había dejado a propósito a la vista. Estaba más cauteloso, pero también más decidido. Decidida a descubrir más sobre ese niño, Gabriela abrió la puerta y, antes de que él pudiera huir nuevamente, llamó en voz baja pero firme. «Espera». El niño se detuvo en seco, con los hombros tensos. Gabriela dio un paso adelante, manteniendo su voz suave, sin querer asustarlo aún más. «No necesitas correr. No te haré daño». El niño giró lentamente la cabeza hacia ella, pero mantuvo una postura defensiva, como un animal acorralado. Gabriela notó entonces lo joven que era. No debía tener más de 12 años, y sus ojos, a pesar del miedo, revelaban un cansancio que no coincidía con su edad. «¿Tienes hambre?», preguntó ella, su voz cargada de compasión. El niño no respondió, pero sus ojos traicionaron la respuesta. Gabriela dio otro paso hacia él. «¿Por qué no entras y comes algo de verdad?», le ofreció.
No necesitas tomarlo a escondidas. Por un instante, parecía que aceptaría. Pero el miedo fue más fuerte. Con un movimiento brusco, el niño arrojó el pedazo de pan al suelo y corrió de nuevo, desapareciendo en las sombras como antes. Gabriela suspiró, frustrada pero comprensiva. Algo estaba profundamente mal con ese niño, y quería descubrir qué era. Esa noche, acostada en la cama, Gabriela tomó una decisión. Si ese niño estaba pasando por algún tipo de problema, necesitaba saber qué era. Sabía dónde probablemente se estaba escondiendo, en esa área abandonada en los límites de la ciudad, una zona poco frecuentada donde las casas, ruinas de antiguos proyectos habitacionales fallidos, eran evitadas por casi todos. A la mañana siguiente, Gabriela preparó una canasta de alimentos y, con una mezcla de aprensión y determinación, decidió seguir el camino que el niño había tomado la última vez que lo vio huir. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. El sol empezaba a ponerse mientras Gabriela caminaba por el sendero de tierra que llevaba a la periferia de la ciudad. El camino le era familiar, pero la sensación de caminar por allí siempre le causaba cierto desasosiego. El silencio de las casas abandonadas, muchas de ellas cayéndose a pedazos con el paso del tiempo, creaba un escenario casi fantasmal. Gabriela mantenía los ojos atentos, siempre buscando algún movimiento. Sabía que Pedro, el niño que había encontrado en su cocina, estaba en algún lugar cercano. Con la cesta de comida bien sujeta entre sus manos, Gabriela siguió avanzando hasta que finalmente vio la casa donde probablemente Pedro se escondía. Era una estructura vieja, una de las muchas abandonadas tras un fallido intento de urbanización años atrás. Paredes descascaradas y ventanas rotas eran testigos del abandono y la negligencia. Gabriela se detuvo por un momento, respiró hondo y dio unos pasos más. Al acercarse a la entrada, escuchó un sonido amortiguado proveniente del interior de la casa. ¿Serían voces? Cautelosa, se acercó más, tratando de escuchar mejor. Y entonces, de repente, lo vio. Pedro estaba dentro, sentado en un rincón, comiendo rápidamente un trozo de pan. A su lado, había una niña mucho más pequeña, envuelta en una manta vieja y desgarrada. La piel de la niña estaba pálida, y sus grandes ojos observaban cada movimiento de su hermano mayor con ansiedad. Gabriela sintió que su corazón se encogía al darse cuenta de la realidad que tenía ante sí. Estaban completamente solos. Golpeó suavemente la puerta de madera gastada para anunciar su presencia. Pedro se levantó de inmediato, con los ojos abiertos de miedo. Se colocó frente a su hermana, como un escudo, su pequeño y frágil cuerpo tratando de protegerla de cualquier peligro inminente. «No te preocupes», dijo Gabriela con voz suave, tratando de calmar los nervios tensos del niño. «Solo quiero ayudar». Pedro la miró sin decir una palabra, pero su expresión de desconfianza permanecía. Gabriela sabía que no estaba acostumbrado a confiar en nadie. Tal vez nunca había tenido esa oportunidad. «Traje comida», continuó ella, levantando ligeramente la cesta. «No tienen que robar». La niña, que hasta entonces había permanecido en silencio, soltó un pequeño sonido, un gemido de hambre. Pedro la miró, y Gabriela pudo ver el conflicto en sus ojos. Estaba luchando contra su propia necesidad de aceptar la ayuda y el miedo de confiar en alguien. «Es para ustedes», insistió Gabriela. «Por favor, déjenme ayudar». Después de un tenso momento de duda, Pedro se relajó un poco y dio un paso atrás, permitiendo que Gabriela entrara en la casa. El interior era aún más triste de lo que parecía desde fuera. No había muebles, solo unas mantas sucias en el suelo y algunos trozos de comida dispersos. La casa no ofrecía protección contra el frío de la noche ni contra la lluvia que pronto llegaría con la temporada de tormentas. Gabriela se acercó despacio, colocando la cesta en el suelo y abriéndola para que los niños pudieran ver lo que había traído: frutas frescas, pan, queso y un pequeño recipiente con frijoles. La niña miró la comida con ojos grandes y hambrientos, pero esperó a que su hermano diera el primer paso. Pedro tomó un pedazo de pan y se lo pasó a su hermana, quien lo aceptó de inmediato, comiendo con rapidez.
Él mismo dudó por un instante antes de tomar algo para sí. Gabriela los observó comer en silencio, sin querer interrumpir el momento. Después de unos minutos, Gabriela se agachó al nivel de los niños y preguntó con gentileza: ¿Cómo te llamas? Ya sabía el nombre de Pedro, pero quería que él sintiera que estaba en control de la situación. Tardó en responder, pero finalmente dijo en un tono casi inaudible: Pedro. Y ella es mi hermana, Ana. Hola, Pedro. Hola, Ana, respondió Gabriela con una sonrisa tranquilizadora. ¿Son de Puebla? Pedro solo asintió, evitando el contacto visual con Gabriela, mientras que Ana continuaba concentrada en su comida. ¿Están aquí solos?, preguntó Gabriela, sabiendo ya la respuesta, pero queriendo confirmarlo. Pedro volvió a asentir, con los ojos fijos en el suelo. ¿Y sus padres? La pregunta salió sin rodeos, pero Gabriela pronto se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. Pedro se encogió visiblemente y desvió la mirada. Ellos murieron, dijo él, con una voz débil, casi como si le costara pronunciar las palabras. En el incendio. Gabriela sintió una punzada de dolor por ellos. Un incendio. Tal vez una de las muchas tragedias que asolaban a las familias pobres de la región, siempre tan vulnerables a los accidentes domésticos, peor aún, a los actos de violencia. Lo siento mucho, susurró Gabriela, respetando el silencio que siguió a la declaración de Pedro. No hizo más preguntas. Sabía que las respuestas vendrían con el tiempo, si él se sentía lo suficientemente seguro como para compartir. Por ahora, su prioridad era asegurarse de que los niños tuvieran algo que comer y de que estuvieran a salvo. Gabriela pasó la tarde con ellos, hablando de cosas simples. Les contó historias sobre los alumnos de la escuela donde trabajaba y habló sobre su propia infancia, tratando de sacarles una sonrisa o cualquier reacción a Pedro y Ana. Y, poco a poco, algo cambió. Pedro comenzó a relajarse, y Ana, aunque todavía tímida, parecía más cómoda en presencia de Gabriela. Antes de irse, se levantó y prometió: volveré mañana con más comida. No tienen que preocuparse. Todo va a estar bien. Pedro no respondió, pero por primera vez, Gabriela sintió que quería creerle. La situación era grave, pero no podía simplemente abandonar a esos niños a su suerte. Al salir de la casa, el peso de la responsabilidad sobre los hombros de Gabriela aumentaba. Sabía que, además de alimentarlos, necesitaba averiguar más sobre su pasado y por qué estaban solos. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero los pensamientos de Gabriela corrían a 1000 por hora. El incendio, los padres muertos y la presencia inquietante de ese lugar abandonado. Sabía que había algo más detrás de esa historia, algo que debía desentrañar. Al cerrar la puerta de su casa esa noche, Gabriela se hizo una promesa: no dejaría a esos niños solos, sin importar lo que tuviera que hacer para mantenerlos a salvo. Al día siguiente, Gabriela se despertó con la mente aún agitada por la situación de los niños. Durante el desayuno, intentó planificar sus próximos pasos. De algo estaba segura: no podía simplemente llevar comida a Pedro y Ana todos los días sin entender mejor su historia. Y más importante aún, ellos necesitaban más que solo comida. Necesitaban cuidados, seguridad y tal vez incluso ayuda profesional. Con esta determinación, Gabriela preparó nuevamente una canasta con alimentos frescos y algunos cobertores que tenía guardados. El invierno aún estaba lejano, pero las noches en Puebla podían ser frías, y los niños claramente no tenían cómo calentarse adecuadamente en esa casa. Salió de su casa un poco más temprano esta vez, aprovechando la suave luz de la mañana. El camino hacia la casa abandonada parecía menos amenazante a la luz del día, pero la sensación de inquietud persistía. Al llegar a la puerta de la casa, dudó por un momento antes de golpear suavemente. No hubo respuesta inmediata, pero escuchó pasos ligeros en el interior de la casa. Después de unos segundos, Pedro abrió la puerta lo suficiente como para espiar quién era. Al reconocer a Gabriela, se relajó un poco, pero mantuvo la puerta entreabierta, claramente aún desconfiado. «Buenos días, Pedro», dijo Gabriela con una sonrisa suave. «Traje más comida para ustedes y algunos cobertores».
Pedro la miró y luego miró la canasta, evaluando nuevamente sus intenciones antes de abrir la puerta por completo. Ana estaba en el mismo lugar que el día anterior, aún envuelta en la vieja y sucia manta. Cuando vio a Gabriela, sonrió levemente, una sonrisa tímida que reveló una confianza emergente. Gabriela entró en la casa y, como la última vez, colocó la canasta en el suelo. Ana rápidamente se acercó, y Pedro, tras un momento, comenzó a examinar los alimentos que Gabriela había traído. Estaban comiendo más despacio ahora, tal vez porque sabían que ya no tendrían que apresurarse para conseguir comida. ¿Durmieron bien?, preguntó Gabriela mientras se sentaba en el suelo con ellos, intentando parecer lo más acogedora posible. Pedro se encogió de hombros, mientras que Ana, con la boca llena de fruta, murmuró un pequeño sí en respuesta. Gabriela sonrió y le pasó el cobertor nuevo a Ana, quien lo aceptó con ojos brillantes, envolviéndose en él de inmediato. El silencio que siguió fue cómodo. Gabriela no quería presionarlos con más preguntas sobre el pasado. Sabía que el trauma no se superaría tan fácilmente. Sin embargo, la curiosidad aún ardía en su pecho. Necesitaba entender qué exactamente había sucedido con los padres de los niños y por qué estaban escondidos en esa casa, lejos de cualquier tipo de ayuda. Gabriela inició una conversación sobre temas más ligeros. ¿Saben? Cuando era pequeña, me encantaba jugar en las calles con mis amigos. Solíamos hacer cometas y corríamos para ver quién conseguía elevar la más grande. ¿A ustedes les gusta jugar?, preguntó, mirando especialmente a Ana. Ana, que aún era muy pequeña y claramente más abierta que Pedro, asintió con la cabeza, sus ojos brillando ante la mención de algo tan simple e infantil como elevar cometas. Yo solía jugar en el patio de nuestra casa, dijo Pedro en voz baja. Pero hace mucho tiempo. Era una apertura, pequeña, pero suficiente. Gabriela se dio cuenta de que Pedro comenzaba a abrirse, tal vez aliviado por finalmente tener a alguien dispuesto a escuchar su historia. Sintió que era el momento de preguntar un poco más, pero con mucho cuidado. «Pedro, ¿qué sucedió con tus padres?». La pregunta fue hecha de manera suave, sin presión, pero con una curiosidad genuina. Él podría negarse a responder si quisiera, y Gabriela respetaría eso. Por un instante, pensó que Pedro no respondería. Desvió la mirada hacia el suelo, apretando el pedazo de pan en sus manos. Ana, por otro lado, miraba a su hermano con una expresión de dolor, como si supiera lo que estaba a punto de decir. Finalmente, Pedro suspiró y habló, su voz baja y vacilante. «El incendio. Nuestros padres murieron en el incendio de nuestra casa». Hizo una pausa, con los ojos fijos en el suelo. «Nosotros también estábamos allí, pero logramos escapar. Tomé a Ana y corrimos fuera antes de que las llamas nos alcanzaran». Gabriela escuchó atentamente, sintiendo el peso de las palabras de Pedro. El dolor que cargaba era inmenso, y la carga de ser el único en cuidar a su hermana menor claramente lo estaba consumiendo. Extendió la mano y tocó suavemente el hombro del niño, como un gesto de consuelo. «Fueron muy valientes, Pedro», dijo ella, tratando de consolarlo. «Hicieron lo que pudieron para sobrevivir». Pedro asintió lentamente, pero Gabriela notó que había algo más detrás de sus ojos. Algo que aún no estaba listo para compartir. «¿Y han estado aquí desde entonces?», preguntó ella, intentando obtener más información. Pedro negó con la cabeza. «No. Después del incendio, nos llevaron a la casa de una mujer que decía que cuidaría de nosotros, pero no era buena». La voz de Pedro temblaba al recordar. «Nos golpeaba. No nos alimentaba bien. Entonces, yo tomé a Ana y huimos. Vinimos aquí porque nadie viene aquí, y es seguro». Gabriela quedó horrorizada al escuchar sobre el abuso que los niños habían sufrido. Ya sospechaba que algo así había sucedido, pero escuchar a Pedro confirmar que habían sido maltratados por alguien que se suponía debía protegerlos le hizo sentir una mezcla de ira y tristeza. «Siento mucho que hayan pasado por eso, Pedro», dijo ella, su voz cargada de emoción. «Pero ya no están solos. Voy a ayudarlos, lo prometo».
Pedro la miró, y Gabriela vio una leve chispa de esperanza en sus ojos. Pero había algo más. Lo que fuera, aún no estaba listo para compartirlo, y Gabriela sabía que no podía forzarlo. Ana, que había estado escuchando en silencio hasta ese momento, se acercó a Gabriela y la abrazó repentinamente. El gesto fue inesperado, pero Gabriela devolvió el abrazo, sintiendo el pequeño cuerpo de la niña temblando ligeramente. «Todo va a estar bien», susurró Gabriela, más para consolar a Ana que por cualquier otra cosa. Lo que no sabía en ese momento era cuánto se pondrían a prueba esas palabras en los días que vendrían. Pero una cosa estaba clara: había creado un lazo con esos niños. Y a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Al salir de la casa esa tarde, después de prometer que regresaría al día siguiente, Gabriela sintió una creciente responsabilidad sobre sus hombros. Ya no podía ser simplemente una espectadora. Necesitaba hacer algo para sacar a esos niños de esa situación. Y lo primero que necesitaba averiguar era qué había sucedido realmente con los padres de Pedro y Ana. En los días que siguieron, Gabriela no pudo dejar de pensar en la historia de Pedro y Ana. El incendio, la huida, el abuso que sufrieron en la casa de una extraña, todo eso pesaba en sus pensamientos, como si fueran piezas de un rompecabezas que aún faltaba completar. Sentía que había más detrás de la tragedia, y esa incómoda sensación de que algo mayor estaba en juego comenzó a crecer. Determinar la verdad, sin embargo, no sería fácil. Puebla, como muchas ciudades en México, tenía sus propias dinámicas sociales, sus historias no contadas y sus secretos que pocos se atrevían a cuestionar. Gabriela sabía que para obtener más información, tendría que ser cautelosa. No quería atraer atención no deseada ni poner en peligro a Pedro y Ana. Decidida a saber más, Gabriela fue a la biblioteca de la ciudad, un lugar pequeño y sencillo, pero que albergaba antiguos archivos de periódicos locales. Si el incendio había sido lo suficientemente significativo, habría sido noticia. Comenzó a hojear los periódicos de meses atrás, buscando cualquier mención de un incendio que hubiera destruido una casa y dejado a una familia en ruinas. Tras casi una hora de búsqueda, encontró lo que buscaba. Un pequeño artículo hablaba de un incendio en una granja en las afueras de la ciudad. El texto describía el desastre como una tragedia inexplicable que había quitado la vida a Arturo Sánchez y su esposa, María Sánchez, dejando a 2 hijos desaparecidos. El artículo mencionaba que la policía local investigaba la causa del incendio, pero la narrativa oficial sugería un accidente, aunque algunos vecinos habían levantado sospechas en ese momento. Un detalle llamó particularmente la atención de Gabriela. El área donde se encontraba la granja de Arturo Sánchez había sido objeto de disputas de tierras durante muchos años. Disputas de tierras, pensó Gabriela. Había algo más en ello. Tal vez el incendio no había sido un simple accidente. Mientras leía el artículo una vez más, buscando más detalles, sintió una presencia a su lado. Al levantar la vista, vio a don Felipe, un anciano de cabello blanco, conocido como el guardián de la historia de la ciudad, que solía pasar sus días en la biblioteca leyendo viejos libros. ¿Buscando algo específico, señorita Solís?, preguntó él con una mirada curiosa. Gabriela dudó por un momento, pero decidió que don Felipe tal vez podría ser una fuente útil de información. Tenía una reputación de conocer bien la historia de Puebla y de sus familias. Estoy leyendo sobre la familia Sánchez y el incendio que ocurrió en su granja hace unos meses, respondió Gabriela, señalando el periódico. Don Felipe frunció el ceño y se acercó, ajustándose las gafas mientras miraba el artículo. Ah, sí, recuerdo eso. Una tragedia terrible. Muchos dijeron que fue accidental, pero se detuvo, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Hay cosas que no se dijeron, o al menos, no se imprimieron en los periódicos. Gabriela sintió un escalofrío. Sabía que don Felipe estaba a punto de compartir algo importante. ¿Qué sabe usted sobre eso?, preguntó Gabriela, su curiosidad ahora completamente despierta. Don Felipe suspiró profundamente antes de sentarse a la mesa junto a ella. La tierra donde estaba la granja de Arturo siempre fue objeto de disputa. Durante muchos años,
Él se resistió a las ofertas de compra de grandes terratenientes y otros intereses mayores, por así decirlo. Gente poderosa quería esas tierras, especialmente ahora que están expandiendo los campos alrededor de la ciudad para nuevos proyectos. Miró directamente a los ojos de Gabriela, como si quisiera ver si ella estaba entendiendo la gravedad de lo que estaba diciendo. Algunos dicen que el incendio fue una forma de resolver el problema. ¿Resolver el problema?, repitió Gabriela, con voz baja. ¿Está diciendo que el incendio podría haber sido intencional? Don Felipe asintió lentamente. La gente habla. Hablan de hombres importantes, terratenientes e incluso políticos locales que querían esas tierras. Y cuando no las consiguieron de manera legal, bueno, resolvieron el asunto de otra manera. Bajó la voz aún más, como si temiera ser escuchado. Dicen que hasta la policía estaba involucrada. La corrupción no es novedad por aquí, señorita. Gabriela sintió una ola de choque. Si el incendio realmente había sido provocado intencionalmente, eso significaba que Pedro y Ana no solo habían perdido a sus padres en una tragedia, sino que habían sido víctimas de algo mucho más oscuro y cruel. ¿Y los hijos?, preguntó Gabriela, tratando de mantener la calma. ¿Pedro y Ana? ¿Por qué nadie los buscó? Don Felipe negó con la cabeza con pesar. Cuando los padres murieron, nadie sabía el paradero de los niños. Simplemente desaparecieron. Hubo algunos rumores de que fueron llevados a un orfanato, pero hizo una pausa. Sabemos cómo son esas instituciones, especialmente aquí. No es raro que los niños terminen en las manos equivocadas. Gabriela sintió una mezcla de indignación y tristeza crecer dentro de ella. Todo empezaba a tener sentido. Pedro y Ana no solo estaban huyendo de una tragedia familiar. Se estaban escondiendo de algo mucho mayor, de personas que podrían estar interesadas en que desaparecieran para siempre. «Necesito protegerlos», murmuró Gabriela, más para sí misma que para don Felipe. «Todavía están en peligro». Don Felipe la miró con una expresión seria. «Tenga cuidado, señorita Solís. Cuando uno comienza a remover este tipo de cosas, gente poderosa puede volverse en su contra. He visto que esto suceda antes». Gabriela asintió, consciente de los riesgos que corría. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad era más oscura de lo que imaginaba, y ahora que sabía esto, su responsabilidad de proteger a Pedro y Ana aumentaba. Agradeciendo a don Felipe por la información, Gabriela se levantó y salió de la biblioteca con la mente acelerada. Sabía que tendría que actuar con más cautela a partir de ese momento. Si las personas que estaban involucradas en el incendio aún estaban cerca, cualquier movimiento en falso podría ponerla a ella, y a los niños, en peligro. Pero Gabriela no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Mientras caminaba de regreso a casa, comenzó a trazar un plan. Necesitaba más información sobre los responsables de ese incendio. Necesitaba entender exactamente quién estaba involucrado y hasta dónde se extendía la corrupción. Más que nunca, Gabriela sabía que no estaba lidiando solo con una tragedia personal. Estaba a punto de enfrentarse a una red de poder que podía destruir vidas sin pensarlo dos veces. Pero también sabía que no estaba sola. Pedro y Ana la necesitaban, y eso le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. En los días que siguieron, Gabriela continuó visitando a Pedro y Ana con frecuencia. Mantenía una rutina cuidadosa, les llevaba comida, ropa y algunas pequeñas distracciones, como libros y juguetes sencillos que conseguía de conocidos. El tiempo pasaba de forma tranquila en su compañía, pero había una inquietud constante en su pecho. Los descubrimientos recientes sobre el incendio, las disputas de tierras y la posible corrupción local rondaban su mente. Pedro comenzó a abrirse un poco más. Hablaba sobre los tiempos antes del incendio, describiendo su vida en la granja con sus padres. Había una simplicidad en la forma en que recordaba esos días, pero también una profunda tristeza que mostraba cuánto extrañaba la seguridad y el amor de su familia. Ana, por otro lado, seguía siendo más reservada, aunque Gabriela notaba que la niña empezaba a confiar en ella. Una tarde, cuando Gabriela llegó a la casa abandonada, notó algo diferente.
El ambiente parecía más pesado, y la sensación de ser observada, algo que ya había sentido antes, ahora era más palpable. Golpeó la puerta como de costumbre, pero Pedro tardó más en responder. ¿Todo está bien?, preguntó ella al entrar, notando la tensión en el rostro de Pedro. Él no respondió de inmediato. Miró a su hermana, que estaba en un rincón, abrazada a una de las mantas que Gabriela había traído. Había algo mal, y Gabriela podía sentirlo. ¿Alguien ha venido aquí?, preguntó ella suavemente, sin querer asustarlos. Pedro dudó, pero luego asintió lentamente. Hay un hombre que aparece de vez en cuando. Se queda parado afuera, solo mirando. La voz de Pedro era baja, como si temiera ser escuchado. Nunca entra, pero lo veo observando desde lejos. El corazón de Gabriela se aceleró. Ya tenía la sensación de que los niños estaban siendo vigilados, pero escuchar a Pedro confirmar sus sospechas hizo que el peligro se volviera aún más real. ¿Sabes quién es?, preguntó Gabriela, tratando de ocultar su preocupación. Pedro negó con la cabeza. No lo sé. Solo, se queda allí. Intento no mirarlo, y Ana le tiene miedo. Gabriela se acercó a la ventana y miró hacia afuera, pero no vio a nadie. Aún así, la sensación de amenaza estaba en el aire, como si alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos, acechando. Se volvió hacia Pedro, decidida a protegerlos. No voy a dejar que les haga daño. Voy a averiguar quién es ese hombre, le prometió. Pedro intentó sonreír, pero el miedo en sus ojos era evidente. Estaba intentando ser fuerte por su hermana, pero Gabriela sabía que la presencia de ese extraño estaba poniendo una presión insoportable sobre él. Esa noche, cuando Gabriela volvió a casa, la imagen del hombre misterioso no se fue de su mente. Sabía que tenía que actuar, y rápido. Decidió que volvería a la casa al día siguiente, pero esta vez se quedaría cerca por más tiempo, para ver si lograba detectar al tal hombre. Al día siguiente, Gabriela llegó a la casa abandonada al final de la tarde, como de costumbre. Llevó comida para Pedro y Ana y se quedó con ellos por algunas horas, manteniéndolos ocupados con historias y conversaciones ligeras. Pero, al caer la noche, Gabriela hizo algo diferente. En lugar de irse, le dijo a Pedro que se quedaría por allí, escondida, para ver si el hombre aparecía nuevamente. ¿Estás segura?, preguntó Pedro, claramente preocupado. Gabriela asintió. Quiero verlo con mis propios ojos. No voy a dejar que ese hombre siga rondándolos. Pedro no discutió. Sabía que Gabriela estaba decidida. Después de que los niños se acostaron, Gabriela se escondió afuera, en un punto estratégico donde podía observar la casa y los alrededores sin ser vista. La noche era fría, y la oscuridad que caía sobre el lugar parecía traer consigo una tensión aún mayor. Esperó pacientemente, tratando de controlar su respiración y la ansiedad que crecía a cada minuto. Y entonces, alrededor de la medianoche, lo vio. Un hombre alto y encorvado apareció en la calle, caminando lentamente hacia la casa. Vestía un abrigo grueso y un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro. Sus pasos eran pesados, pero calculados, como si estuviera acostumbrado a andar por allí, siempre acechando. Gabriela se escondió aún más, observando cada uno de sus movimientos. El hombre se detuvo a cierta distancia de la casa, en un punto donde podía ver la entrada, pero también estaba protegido por las sombras. Se quedó quieto allí, sin moverse, solo observando, tal como Pedro lo había descrito. Gabriela sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Quién era él? ¿Y por qué estaba vigilando a los niños? Después de unos minutos, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente de regreso al otro lado de la calle. Gabriela decidió que necesitaba saber más. Con cuidado para no hacer ruido, comenzó a seguirlo a cierta distancia, manteniéndose siempre en las sombras. El hombre caminó por algunas calles hasta detenerse frente a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, no muy lejos del área abandonada. Entró en la casa sin encender ninguna luz. Gabriela lo observó desde lejos, memorizando el lugar. No sabía quién era, pero ahora sabía dónde vivía. De regreso en su casa,
Gabriela pensaba en el siguiente paso. ¿Quién podría ser ese hombre? ¿Estaba involucrado en la tragedia de los padres de Pedro y Ana? ¿O era simplemente un observador, alguien contratado para vigilar a los niños? Al día siguiente, Gabriela fue a ver nuevamente a don Felipe. Sabía que, si alguien podía tener información sobre el hombre, sería él. Don Felipe, ¿conoce a un hombre que vive en la periferia, cerca de las casas abandonadas? Alto, siempre con sombrero, le preguntó, describiendo lo que había visto la noche anterior. Don Felipe pensó por un momento, frunciendo el ceño. Eso suena a Ramón Ortega, dijo, su voz cargada de desconfianza. Un hombre problemático. Está involucrado con gente peligrosa en la ciudad, especialmente en disputas de tierras. Hay rumores de que trabaja como informante para ciertos grupos y también para la policía. Gabriela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿La policía?, repitió, incrédula. Sí, pero no confíes demasiado en eso, respondió don Felipe. Las autoridades por aquí tienen sus propias prioridades, y la verdad no siempre es una de ellas. Ahora, Gabriela tenía un nombre, Ramón Ortega. El nombre parecía cargar con el peso del peligro y la amenaza. Si estaba involucrado con la policía y con las disputas de tierras, su presencia vigilando a Pedro y Ana no era una mera coincidencia. Había algo mucho más oscuro en juego, y Gabriela estaba decidida a descubrir qué era. Sabía, sin embargo, que el tiempo se estaba acabando. Ramón Ortega no era el tipo de persona que se limitaría a observar para siempre. Tarde o temprano, haría un movimiento, y Gabriela debía estar preparada para eso. Ahora, más que nunca, Gabriela sentía la gravedad de la situación. Pedro y Ana estaban en peligro, y ella estaba decidida a protegerlos a cualquier costo. Incluso si eso significaba enfrentarse a Ramón Ortega y a las fuerzas corruptas que lo respaldaban. Gabriela pasó la noche en vela, reflexionando sobre lo que había descubierto. El nombre de Ramón Ortega resonaba como una amenaza constante en su mente. Si él estaba involucrado en las disputas de tierras, como había sugerido don Felipe, y con la policía corrupta, entonces no estaba simplemente observando a los niños por casualidad. Había algo más en juego. Fuera lo que fuese, Gabriela sabía que se acercaba a una verdad peligrosa. Al día siguiente, decidió que debía actuar con más cautela. Visitó a Pedro y Ana como de costumbre, pero evitó mencionar al hombre sombrío. No quería asustarlos más de lo que ya estaban. Mientras estaba allí, reafirmó su promesa de cuidarlos, pero en el fondo sabía que necesitaría ayuda. La presencia de Ramón Ortega significaba que había algo mucho mayor detrás de todo, y no podría enfrentarlo sola. De camino a casa, Gabriela decidió visitar nuevamente a don Felipe, esta vez con preguntas más específicas. Había mencionado la conexión de Ramón con las disputas de tierras y la policía, pero Gabriela necesitaba más detalles. Algo que la ayudara a entender el papel exacto de Ramón en la historia de Pedro y Ana. Cuando llegó a la casa de don Felipe, el anciano la recibió con su habitual cortesía, pero con una mirada de preocupación. Parecía saber que Gabriela estaba a punto de hacer preguntas difíciles. Don Felipe, necesito que me cuente más sobre Ramón Ortega y su conexión con las disputas de tierras, dijo Gabriela, sin rodeos. Y sobre su relación con la policía. El anciano suspiró, como si esperara esa pregunta. Ramón siempre ha sido una pieza peligrosa en este tablero, comenzó él, rascándose la barbilla. Empezó como un simple agricultor, pero pronto se dio cuenta de que había mucho más dinero trabajando para las personas correctas. Desde hace años, hace el trabajo sucio de otros, especialmente cuando se trata de tierras. Y no solo tierras agrícolas, sino cualquier área que tenga valor para los poderosos de la ciudad. Gabriela escuchaba atentamente, sabiendo que don Felipe estaba a punto de revelar algo crucial. Trabaja para el mejor postor, y eso incluye a políticos, grandes terratenientes y, por supuesto, policías corruptos, continuó don Felipe. La policía local está enredada en un sistema de corrupción que va mucho más allá de lo que puedes imaginar. Ramón es solo una pieza en este rompecabezas, pero una pieza importante.
Él hace el trabajo sucio, intimidación, desalojo de familias y, si es necesario, otras cosas. Gabriela sintió un nudo en el estómago. Todo aquello confirmaba sus peores sospechas. Pedro y Ana no eran solo víctimas de un incendio. Estaban en el centro de una violenta disputa por tierras, y Ramón Ortega estaba hasta el cuello en ello. El incendio en la granja de los padres de Pedro y Ana, comenzó Gabriela, vacilante. ¿Cree que fue provocado? Don Felipe permaneció en silencio durante unos segundos, pensativo. Diría que es más que una posibilidad. Los Sánchez no querían vender sus tierras, y sabemos lo que sucede cuando personas como Ramón son llamadas para resolver problemas como ese. Gabriela se levantó de la silla, sintiendo una mezcla de ira y frustración. El incendio que mató a los padres de Pedro y Ana fue probablemente un acto deliberado, un intento de forzar a la familia a abandonar sus tierras. Y ahora, Ramón había regresado, tal vez para asegurarse de que los niños, los últimos vínculos con esa tierra, desaparecieran. Entonces, ¿van tras los niños?, preguntó Gabriela, con indignación en la voz. ¿Quieren eliminar lo que queda de la familia para asegurarse de que nadie reclame las tierras? Don Felipe asintió, con tristeza en los ojos. Es muy posible. Ramón sabe que mientras Pedro y Ana estén cerca, todavía tienen derecho a la granja de sus padres. Y está decidido a asegurarse de que esas tierras caigan en las manos correctas. Gabriela sintió una ola de miedo. Sabía que debía proteger a Pedro y Ana a toda costa, pero ahora estaba más claro que nunca que las fuerzas que trabajaban en su contra eran poderosas y peligrosas. ¿Y la policía? ¿Están del lado de Ramón?, preguntó Gabriela, intentando comprender hasta dónde llegaba la corrupción. No todos, pero los que tienen poder, sí, respondió don Felipe. El comandante de la policía, el comandante Salazar, es conocido por hacer la vista gorda ante los negocios de Ramón. Algunos dicen que recibe una buena parte del dinero que proviene de esas disputas de tierras. Así que ya lo ves, denunciar a Ramón no servirá de nada con Salazar al mando. La mención del nombre de Salazar hizo que Gabriela recordara antiguos rumores que había escuchado en la ciudad. Siempre había tenido una reputación sombría, pero muchos creían que era solo otro policía endurecido por el sistema. Ahora, sin embargo, Gabriela veía que era una parte activa de la red de corrupción que envolvía las disputas de tierras. ¿Y cómo puedo proteger a los niños?, preguntó Gabriela, con la voz baja, como si el peso de la situación comenzara a aplastarla. Si la policía está involucrada, ¿a quién puedo acudir? Don Felipe la miró con ojos cansados, pero comprensivos. Hay buenas personas, Gabriela. No todos están corrompidos. Pero tendrás que ser muy cuidadosa. La corrupción puede llegar muy lejos, pero si buscas ayuda en el lugar correcto, podrías encontrar a alguien dispuesto a luchar contra esto. Gabriela asintió, intentando mantener viva la esperanza. No sabía exactamente cómo, pero ahora que conocía la verdad, tenía que actuar. Ramón Ortega no se quedaría quieto por mucho tiempo. Tarde o temprano, haría un movimiento para asegurarse de que Pedro y Ana ya no fueran una amenaza, y Gabriela no podía dejar que eso sucediera. Mientras volvía a casa esa noche, Gabriela comenzó a trazar un plan. Necesitaba encontrar aliados, personas en las que pudiera confiar, y tal vez alguien con suficiente influencia para enfrentarse a Ramón y a los corruptos que lo respaldaban. En los días siguientes, Gabriela continuó visitando a Pedro y Ana, pero ahora con un sentido de urgencia. No les contó a los niños lo que había descubierto, al menos no todavía, pero estaba más atenta, observando cualquier señal de movimiento o acercamiento de Ramón Ortega. Entonces, una tarde, mientras hablaba con Pedro sobre sus clases en la escuela, finalmente decidió que no podía retrasarlo más. «Pedro, necesito que me cuentes todo lo que recuerdas sobre el incendio», dijo suavemente. «Sé que debe ser difícil, pero es muy importante». Pedro dudó, claramente incómodo con el tema. Pero después de unos momentos de silencio, comenzó a hablar, con voz baja y vacilante. «Recuerdo estar dormido y escuchar un ruido, como de vidrio rompiéndose. Cuando me desperté,
El fuego ya se estaba extendiendo por la cocina. Mis padres gritaban que agarrara a Ana y corriera. Hizo una pausa, con los ojos llenos de tristeza. Yo no pude hacer nada para ayudarlos. Solo agarré a Ana y corrí afuera. Gabriela lo observaba atentamente. Había algo más. Pedro estaba reteniendo una parte de la historia. ¿Viste a alguien cerca de la casa esa noche? ¿Alguien extraño?, preguntó Gabriela con cuidado. Pedro apretó los labios, renuente. Vi a un hombre, creo. Pero fue tan rápido. Estaba afuera, cerca del granero. Pensé que era alguien que venía a ayudar, pero solo se quedó allí, observando el fuego. El corazón de Gabriela se aceleró. La descripción coincidía perfectamente con Ramón Ortega. Él estaba allí, observando, y probablemente asegurándose de que la granja quedara completamente destruida. Pedro, esto es muy importante. ¿Crees que podrías reconocer a ese hombre si lo vieras de nuevo?, preguntó, su voz seria. Pedro dudó, pero luego asintió. Creo que sí. Gabriela respiró hondo. Ahora tenía la confirmación. Ramón Ortega no era solo un observador. Había estado presente la noche del incendio, probablemente involucrado en lo que ocurrió con los padres de Pedro y Ana. Con esta nueva información, Gabriela sabía que el tiempo se estaba acabando. Necesitaba encontrar una manera de proteger a los niños y de exponer la verdad sobre lo que había sucedido. Y más que nunca, sabía que tendría que enfrentarse a Ramón Ortega y a las fuerzas corruptas que lo respaldaban. Gabriela sabía que el tiempo se estaba agotando. Cada día que pasaba aumentaba el peligro para Pedro y Ana. La presencia de Ramón Ortega rondaba como una sombra, y ahora, al saber que él estaba involucrado en el incendio, Gabriela sentía la urgencia de actuar. Pero, ¿cómo enfrentarse a alguien tan poderoso, especialmente con el apoyo de la policía corrupta? Aquella mañana, se sentó en su cocina, con una taza de café enfriándose entre sus manos. El plan comenzaba a tomar forma en su mente, pero sabía que, para tener éxito, necesitaría aliados. Recordó las palabras de don Felipe: no todos estaban corrompidos. Necesitaba encontrar a alguien con suficiente fuerza para enfrentarse a Ramón y a sus secuaces. La solución surgió en su mente como un destello. María Carmen López, la fiscal federal que se había mudado recientemente a Puebla. Gabriela había oído hablar de ella, una mujer decidida, conocida por su lucha contra la corrupción en otras ciudades. Si había alguien que podía enfrentarse a Ramón, era María Carmen. Gabriela nunca había hablado directamente con la fiscal, pero decidió que ahora era el momento. Se duchó rápidamente, se vistió y, con la determinación renovada, salió rumbo a la oficina de la fiscalía, en el centro de la ciudad. Al llegar, Gabriela sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo sería recibida, o si la fiscal creería en su historia. Pero, después de todo lo que había descubierto, no podía titubear. Subió las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraba la oficina de María Carmen, y pidió hablar con ella. Después de unos minutos de espera, una secretaria la condujo hasta una sala modesta, donde María Carmen estaba sentada detrás de un escritorio lleno de documentos. La fiscal era una mujer de mediana edad, con facciones duras y una mirada penetrante, pero había algo en su expresión que sugería que era justa. Al ver a Gabriela, hizo un gesto para que se sentara. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó María Carmen, su voz firme, pero con un tono de curiosidad. Gabriela respiró hondo antes de comenzar. Mi nombre es Gabriela Solís. Cuido a 2 niños, Pedro y Ana Sánchez. Son sobrevivientes de un incendio que mató a sus padres hace unos meses, y creo que hay algo muy mal en esta historia. María Carmen la miró por un momento, como si estuviera sopesando la gravedad de lo que acababa de escuchar. Continúe, dijo la fiscal, cruzando los brazos e inclinándose hacia adelante. Gabriela relató todo lo que sabía: el incendio, las disputas de tierras, la posible participación de Ramón Ortega y la corrupción policial que facilitaba los crímenes. La fiscal escuchó cada palabra en silencio, sin interrumpirla, pero sus ojos mostraban que estaba absorbiendo cada detalle.
Ramón Ortega, repitió María Carmen, pensativa. Ese nombre no me es desconocido. Ya había escuchado de él. Sospechaba que estaba involucrado en algunas actividades ilegales por aquí, pero nunca tuve pruebas concretas. Gabriela sintió una chispa de esperanza. Está rondando a los niños. Lo vi, y Pedro lo reconoció como el hombre que estaba la noche del incendio, añadió Gabriela, su voz cargada de urgencia. La fiscal guardó silencio por un momento, ponderando la información. Luego, suspiró profundamente. Esto es muy grave, Gabriela. Si lo que dices es cierto, estamos lidiando con una red de corrupción que podría involucrar a personas muy poderosas. Y si Ramón está vigilando a los niños, significa que tiene algo que temer, dijo María Carmen, sus ojos endureciéndose. Esto no puede quedar así. Gabriela sintió una ola de alivio al darse cuenta de que la fiscal estaba tomando el caso en serio. Pero, al mismo tiempo, sabía que estaban a punto de adentrarse en un territorio peligroso. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Gabriela, ansiosa. María Carmen se levantó y comenzó a caminar por la sala. Necesitamos pruebas sólidas. Tu testimonio es importante, pero necesitamos algo que vincule a Ramón con el incendio y la corrupción policial. Si logramos eso, podemos procesarlo y exponer toda esta red, dijo la fiscal, deteniéndose frente a una ventana y mirando hacia afuera. Pero no va a ser fácil. Ramón tiene conexiones, y la policía local, especialmente el comandante Salazar, no va a cooperar. Gabriela ya esperaba eso, pero escuchar el nombre de Salazar nuevamente solo reforzó cuánto estaban en desventaja. Sabía que la corrupción en la policía era profunda, pero ahora comprendía que estaban lidiando con algo mucho mayor. Voy a ayudar en lo que sea necesario, dijo Gabriela con firmeza. No puedo dejar solos a estos niños. Si Ramón fue capaz de provocar ese incendio, puede hacer cualquier cosa para asegurarse de que Pedro y Ana desaparezcan. María Carmen asintió, reconociendo el valor de Gabriela. Hiciste lo correcto al venir a verme. Pero necesitamos ser cautelosas. Si Ramón descubre que estamos investigando, podría actuar antes de que tengamos la oportunidad de atraparlo. La fiscal tomó un bloc de notas y comenzó a esbozar un plan. Primero, voy a reunir a algunas personas de confianza dentro del sistema judicial, gente que no esté comprometida con Salazar. Necesitamos una operación discreta. Pediré que investiguen a Ramón y sus conexiones. Mientras tanto, tú debes mantener a los niños a salvo. Gabriela sabía que mantener a Pedro y Ana escondidos no sería fácil, especialmente con Ramón al acecho. Pero no tenía otra opción. Conozco un lugar donde pueden quedarse un tiempo, dijo Gabriela. Una finca fuera de la ciudad. Mi amiga Isabel, una maestra jubilada, tiene un lugar apartado. Es discreto y seguro. Ramón no los encontrará allí. María Carmen asintió. Es una buena idea. Sácalos de aquí lo antes posible. Yo haré todo lo posible para que las investigaciones avancen rápidamente. La fiscal miró directamente a Gabriela. Esto va a ser peligroso, Gabriela. ¿Estás preparada? La pregunta la golpeó como un mazazo. Gabriela sabía los riesgos. Ramón Ortega era peligroso, y cualquier paso en falso podría poner su vida y la de los niños en riesgo. Pero al pensar en Pedro y Ana, supo que no tenía otra opción. Ellos la necesitaban, y no los dejaría atrás. Estoy preparada, respondió Gabriela con firmeza, su voz sin vacilar. María Carmen esbozó una pequeña sonrisa, una mezcla de admiración y empatía. Entonces, empecemos. En los días siguientes, Gabriela siguió el plan. Con la ayuda de María Carmen, logró organizar la salida de Pedro y Ana hacia la finca de Isabel. El viaje se hizo de noche, con la máxima discreción posible. Isabel, una mujer cálida y de confianza, recibió a los niños con los brazos abiertos y prometió que cuidaría de ellos hasta que la situación se resolviera. Aquí estarán a salvo, aseguró Isabel a Pedro y Ana, abrazándolos suavemente. Gabriela sintió que el peso se aligeraba un poco al ver a los niños seguros en la finca. Pero la batalla apenas comenzaba.
Ramón Ortega seguía suelto, y Gabriela sabía que no se rendiría tan fácilmente. Con María Carmen trabajando para reunir pruebas y montar un caso sólido, Gabriela se mantenía alerta, lista para actuar si algo sucedía. Mientras regresaba a Puebla después de dejar a los niños, Gabriela miró hacia el horizonte, donde la noche comenzaba a caer sobre la ciudad. Sabía que Ramón y sus secuaces podían aparecer en cualquier momento, y cuando eso sucediera, estaría lista para enfrentarlos. Ahora, la verdad estaba a punto de ser revelada, y Gabriela, junto a María Carmen, estaba decidida a garantizar que se hiciera justicia. La seguridad temporal de Pedro y Ana en la finca de Isabel trajo un breve alivio para Gabriela. Sin embargo, la tensión en torno a la investigación no disminuía. Mientras María Carmen reunía pruebas sobre Ramón Ortega y sus vínculos con la corrupción, Gabriela permanecía alerta. Cualquier movimiento sospechoso en Puebla, especialmente en las zonas donde los niños se habían escondido, la mantenía en estado de constante vigilancia. Sabía que mientras Ramón estuviera suelto, Pedro y Ana no estarían completamente a salvo. Unos días después de llevar a los niños a la finca, Gabriela decidió hacerles una visita para asegurarse de que todo estuviera bien. Isabel mantenía contacto frecuente, asegurándole que Pedro y Ana se estaban adaptando, pero Gabriela quería verlos personalmente para confirmar que realmente estaban a salvo. Al llegar a la finca, una pequeña propiedad rodeada de árboles y lejos del caos de la ciudad, Gabriela sintió una tranquilidad momentánea. Isabel, siempre cálida, la recibió con una sonrisa y la condujo directamente a donde Pedro y Ana estaban jugando afuera. Parecían estar bien, especialmente Ana, que se mostraba más animada de lo que Gabriela jamás la había visto. Pedro, sin embargo, aún mantenía esa expresión seria, como si supiera que las amenazas seguían presentes. ¿Cómo están las cosas aquí?, preguntó Gabriela, mientras Isabel le servía un café. Se están adaptando bien. Pedro sigue un poco reservado, pero creo que es solo cuestión de tiempo antes de que se relaje, respondió Isabel con una sonrisa. Ana, en cambio, ya está corriendo por la propiedad como si fuera suya. Gabriela sonrió, pero su mente aún estaba concentrada en la investigación en Puebla y en las amenazas persistentes. ¿Y cómo van las cosas por allá?, preguntó Isabel, notando la preocupación en el rostro de Gabriela. María Carmen está avanzando en las investigaciones, pero no es fácil. Ramón tiene muchas conexiones, y la policía corrupta no facilita las cosas. Gabriela suspiró, pasando una mano por su cabello. Estamos lidiando con un sistema que protege a gente como él. Mientras hablaban, Gabriela notó que Pedro se acercaba lentamente. Parecía estar nervioso, pero tras dudar un momento, habló. Gabriela, vi a alguien anoche. Las palabras de Pedro cayeron como un balde de agua fría sobre Gabriela. ¿Qué?, preguntó, tratando de ocultar su preocupación. Pedro bajó la mirada, claramente nervioso. Vi a un hombre. Estaba lejos, pero parecía estar observando la casa. Pensé que era Ramón. El corazón de Gabriela se aceleró. ¿Podría ser que Ramón los hubiera encontrado? O quizás era alguien enviado por él. Isabel, que había estado escuchando atentamente, intercambió una mirada preocupada con Gabriela. Tenemos que ser cautelosos, dijo Gabriela, levantándose de inmediato. No podemos arriesgarnos. Pasaron los minutos siguientes verificando los alrededores de la finca, pero no vieron nada sospechoso. El hombre que Pedro mencionaba ya no estaba a la vista, pero la sensación de estar en alerta constante permanecía. Esa noche, Gabriela decidió quedarse en la finca para asegurar la protección de los niños. Durante la madrugada, mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, escuchó algo. Un sonido sordo proveniente de afuera. Gabriela se levantó de la cama de inmediato, con los sentidos aguzados por el miedo. Cogió una linterna y se dirigió hacia la puerta, intentando no hacer ruido. Cuando abrió la puerta, el silencio de la noche se hizo aún más opresivo. Y entonces lo vio. Un hombre estaba parado junto a uno de los coches, casi oculto entre las sombras. Estaba de espaldas,
pero su postura y sus movimientos le resultaban extrañamente familiares. Gabriela sintió una mezcla de pánico y curiosidad. Encendió la linterna, iluminando al hombre, y su corazón casi se detuvo. «¿Quién eres?», exigió Gabriela, con la voz temblorosa. El hombre se giró lentamente, y lo que vio la dejó sin palabras. Era el rostro de Arturo Sánchez, el padre de Pedro y Ana, que todos creían muerto. Gabriela quedó paralizada por un momento, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Observó al hombre frente a ella, confundida, mientras las preguntas comenzaban a inundar su mente. «¿Tú estás vivo?», susurró Gabriela, aún incrédula. Arturo levantó las manos, en un gesto de paz. «Por favor, no grites. Sé que esto parece extraño, pero puedo explicarlo», dijo, su voz baja y cansada. Gabriela sentía una mezcla de emociones: rabia, confusión y una extraña sensación de alivio. El hombre al que los niños creían muerto estaba de pie frente a ella, pero ¿por qué había desaparecido? ¿Y por qué volvía ahora, tan misteriosamente? «¿Dónde has estado?», preguntó Gabriela, su voz vacilante. «Todos pensaban que habías muerto en el incendio. Tus hijos creen que estás muerto». Arturo bajó la cabeza, como si cargara con un gran peso. «No quería que esto pasara. Me vi obligado a desaparecer. Querían matarme». El incendio. Hizo una pausa, su voz temblorosa. «No fue un accidente. Vinieron por mí por las tierras. Cuando vi que no podría protegerlos, tuve que fingir mi muerte para salvar a mis hijos». Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces era cierto. El incendio había sido provocado, y Arturo había estado vivo todo ese tiempo, escondido, intentando proteger a sus hijos. Pero, ¿qué lo obligó realmente a desaparecer? ¿Y por qué aparecía ahora? «¿Por qué volviste ahora?», preguntó Gabriela, manteniendo la voz firme. «¿Por qué no buscaste a Pedro y Ana antes?». «No podía», respondió Arturo, visiblemente luchando por explicar. «Me estaban vigilando. No podían saber que sobreviví, o mi muerte no habría servido de nada. Pero ahora, las cosas han cambiado. Ramón Ortega está más cerca que nunca. Sabía que descubriría a Pedro y Ana, y no podía permitir que eso sucediera. He vuelto para protegerlos». Gabriela estaba dividida. Quería creer en las palabras de Arturo, pero la situación era más compleja de lo que él parecía entender. «Tus hijos necesitan saber que estás vivo», dijo Gabriela, con un tono más suave, pero aún desconfiada. «Han pasado por mucho sin ti». Arturo asintió, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Lo sé, y se los diré. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si Ramón descubre que sigo vivo, intentará terminar lo que empezó. Necesito sacarlos de aquí, llevarlos lejos, donde no puedan encontrarlos». Gabriela sintió el peso de la situación. La presencia de Arturo complicaba todo, pero también ofrecía una nueva oportunidad para que Pedro y Ana se reunieran con su padre. Sin embargo, la amenaza de Ramón Ortega seguía siendo real, y el tiempo se agotaba. «Hablaremos con María Carmen», dijo Gabriela, tomando una decisión rápida. «Ella está trabajando para derribar a Ramón y la red de corrupción. Podemos protegerte, pero tenemos que actuar rápido». Arturo dudó por un momento, pero asintió. «Si ella puede ayudar, estoy dispuesto a confiar en ti, Gabriela. Solo quiero salvar a mis hijos». Esa noche, Gabriela explicó todo a Isabel, y acordaron que Arturo se quedaría escondido en la finca por el momento, hasta que pudieran reunirse con María Carmen para trazar el siguiente paso. La revelación de que el padre de los niños estaba vivo añadía una nueva capa de complejidad a la situación, pero también traía una renovada esperanza. El amanecer trajo consigo una leve sensación de alivio, pero Gabriela sabía que el verdadero enfrentamiento con Ramón Ortega aún estaba por llegar. Y ahora, más que nunca, tenía que estar preparada para lo que venía. El regreso de Arturo Sánchez trajo consigo una mezcla de emociones en Gabriela. Aunque se sentía aliviada al saber que el padre de Pedro y Ana estaba vivo, su desconfianza era inevitable.
La pregunta que no dejaba de rondar su mente era, ¿por qué Arturo había permanecido tanto tiempo escondido, dejando que sus hijos creyeran que estaba muerto? ¿Y por qué había decidido aparecer solo ahora? Al día siguiente, Gabriela se reunió con María Carmen en un discreto café en el centro de la ciudad. Sabía que la fiscal necesitaba ser informada sobre el regreso de Arturo, pero también temía cómo este nuevo giro afectaría el avance de las investigaciones. Arturo Sánchez está vivo, comenzó Gabriela, sin rodeos, mientras se sentaba a la mesa con María Carmen. Apareció en el sitio anoche. Está escondido con los niños. María Carmen levantó las cejas, visiblemente sorprendida. ¿Vivo?, repitió la fiscal, inclinándose hacia adelante. Esto cambia muchas cosas, Gabriela. Si está dispuesto a testificar sobre lo que ocurrió esa noche, podríamos usar eso para acelerar las investigaciones contra Ramón Ortega y su red. Gabriela asintió, pero su semblante seguía preocupado. Arturo dice que tuvo que desaparecer para proteger a los niños. Afirma que el incendio fue intencionado, un intento de forzarlo a ceder las tierras. Pero estoy preocupada. Si sabía que Ramón estaba detrás de ellos, ¿por qué no los buscó antes?, preguntó Gabriela, aún desconfiada. María Carmen cruzó los brazos, reflexionando sobre la situación. Puede que haya más en esta historia de lo que él nos está diciendo. Pero, si Ramón Ortega y sus socios creían que Arturo estaba muerto, su presencia ahora representa una amenaza directa. Eso podría explicar el aumento de las actividades de Ramón en las últimas semanas. Está intentando asegurarse de que nadie descubra que Arturo sobrevivió al incendio, dijo la fiscal, con su rostro endureciéndose al pensar en los próximos pasos. Esto nos da una ventaja, pero también pone a todos en mayor riesgo. Gabriela sabía que eso era verdad. La presencia de Arturo era una complicación, pero también una oportunidad. Él era la clave para exponer a los responsables del incendio, y con ello, finalmente hacer justicia para Pedro y Ana. ¿Y qué debemos hacer ahora?, preguntó Gabriela, ansiosa. Tenemos que actuar rápido, dijo María Carmen. Primero, necesito reunirme con Arturo en persona. Si está dispuesto a colaborar, podemos protegerlo y usarlo como testigo clave en el caso contra Ramón. Pero necesitamos reunir más pruebas. Sin ellas, será su palabra contra la de Ramón, y con Salazar controlando la policía local, será casi imposible obtener algo concreto. Gabriela sintió cómo crecía la tensión dentro de ella. Aunque confiaba en María Carmen, sabía que se enfrentarían a un sistema profundamente arraigado en la corrupción. Sin embargo, era la única oportunidad que tenían para proteger a los niños y exponer la verdad. Llevaré a Arturo hasta ti, dijo Gabriela, decidida. Él sabe lo importante que es esto. María Carmen asintió. Hazlo lo antes posible. Tendremos que actuar con cautela, pero rápido. Ramón Ortega está cerca, y pronto descubrirá que Arturo está vivo. Con eso, Gabriela salió del café, sintiendo el peso de las decisiones que tendrían que tomarse en los próximos días. Esa tarde, Gabriela regresó al sitio de Isabel. Arturo la esperaba en el porche, con los brazos cruzados y el rostro serio. Pedro y Ana estaban dentro de la casa, sin saber que su padre estaba allí. Gabriela sabía que el momento de revelar la verdad a los niños estaba cerca, pero primero necesitaba hablar con Arturo. Tenemos que hablar sobre lo que pasó, dijo Gabriela, sentándose junto a él. María Carmen quiere que testifiques. Cree que, con tu ayuda, podemos derribar a Ramón Ortega y exponer toda la corrupción que está detrás de esta tragedia. Arturo asintió lentamente, pero su rostro mostraba el peso de sus emociones. Sabía que este momento llegaría. Pero confieso que no quería regresar, dijo, mirando al horizonte. Cuando ocurrió el incendio, pensé que todo estaba perdido. Querían acabar conmigo por las tierras. Lo que hice fue desaparecer y dejar que creyeran que estaba muerto. Quería proteger a Pedro y Ana, pero no sabía cómo. Si aparecía, los usarían en mi contra. Gabriela lo observaba, tratando de entender la profundidad del sacrificio de Arturo. Había sobrevivido,
pero a costa de una vida de dolor y separación de sus hijos. Quería creer en él, pero algo aún la inquietaba. «Pero, ¿por qué ahora?», preguntó Gabriela, con la voz firme. «¿Por qué volviste ahora, cuando pudiste haber ayudado a los niños antes?». Arturo suspiró, pasándose una mano por el cabello. Estaba siendo casado. No tenía cómo protegerlos, Gabriela. Me mantuve escondido, intentando encontrar una manera de derribar a Ramón sin poner en riesgo a mis hijos. Pero cuando supe que Ramón estaba más cerca de Pedro y Ana, no pude seguir de brazos cruzados. Ya me los quitó una vez, no lo hará de nuevo. Gabriela percibió el dolor y el arrepentimiento en la voz de Arturo. Sabía que estaba intentando redimirse, pero la situación era demasiado compleja para resolverse solo con buenas intenciones. Necesitaban más que eso. Necesitaban pruebas concretas y aliados poderosos. «Entonces, ¿estás dispuesto a testificar?», preguntó Gabriela, asegurándose de su cooperación. Arturo asintió, con determinación en los ojos. «Sí. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que Pedro y Ana estén a salvo». Gabriela sintió alivio, pero también sabía que solo estaban al principio de una larga batalla. «Te llevaré a ver a María Carmen mañana. Ella ya está preparando el caso contra Ramón. Pero hasta entonces, quédate escondido aquí. Ramón aún no sabe que estás vivo, y eso nos da ventaja». Arturo asintió, pero sus ojos estaban fijos en la casa, donde estaban sus hijos. «¿Y qué hay de Pedro y Ana?», preguntó, su voz cargada de emoción. «Necesitan saber que estoy aquí. Los abandoné, y sé que será difícil, pero no puedo seguir ocultándome de ellos». Gabriela sabía que ese momento llegaría, y estaba lista para ayudar a Arturo a reconectarse con sus hijos. «Hablemos con ellos ahora», dijo ella, con suavidad en la voz. Entraron juntos a la casa, y Gabriela llamó a Pedro y Ana a la sala. Los niños se acercaron, curiosos, y Pedro, como siempre, serio, con sus ojos oscuros evaluando cada movimiento. Gabriela intercambió una mirada con Arturo, quien respiró hondo antes de hablar. «Pedro, Ana, soy yo. Soy su padre». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Pedro se quedó inmóvil, mirando a Arturo como si intentara comprender lo que acababa de oír. Ana, por su parte, frunció el ceño, confundida. «¿Papá?», preguntó Ana, con su suave voz, dando un paso adelante. Pedro, sin embargo, permaneció paralizado. Sus manos temblaban levemente, y sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y rabia. «Tú estabas muerto», susurró Pedro, incrédulo. «Nos dejaste solos». El dolor en las palabras de Pedro perforó el corazón de Gabriela y de Arturo. Ana, más joven, no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero Pedro, con todo el sufrimiento que llevaba consigo, expresaba el dolor de una pérdida que nunca fue completamente explicada. Arturo dio un paso adelante, tratando de acercarse a su hijo, pero Pedro retrocedió. «Lo hice para protegerlos», dijo Arturo, con la voz rota. «No podía quedarme. Nos iban a matar, Pedro. No fue una decisión fácil, pero tuve que desaparecer para asegurarme de que ustedes vivieran». Pedro negó con la cabeza, luchando contra las lágrimas. «No parecía una elección para nosotros. Desapareciste y nos dejaste solos con todo esto», respondió Pedro, su voz cargada de resentimiento. Gabriela sintió la tensión en el aire, pero sabía que este era un proceso necesario. Arturo y Pedro necesitarían tiempo para reconectarse, para comprender y procesar todo lo que había sucedido. «Pedro, tu padre está aquí ahora», dijo Gabriela con gentileza. «Está listo para hacer lo que sea necesario para protegerlos». Pedro no respondió, pero tampoco salió de la sala. Se quedó allí, en silencio, tratando de procesar las palabras de su padre. El reencuentro fue doloroso, pero había esperanza. Gabriela sabía que, a pesar del dolor y el resentimiento, había una posibilidad de reconciliación. Pero antes que nada,
Tendrían que enfrentarse a Ramón Ortega juntos y exponer la verdad tras el incendio y la corrupción que rodeaba la ciudad. Gabriela sabía que el enfrentamiento final con Ramón Ortega estaba cerca. Desde que María Carmen había conseguido las pruebas necesarias para incriminar a Ramón, la tensión había aumentado. No era el tipo de hombre que se quedaría de brazos cruzados mientras la verdad salía a la luz. Ramón tenía contactos poderosos y no dudaría en usar la violencia para proteger sus intereses. Esa noche, Gabriela y Arturo estaban en el sitio de Isabel, donde Pedro y Ana dormían tranquilos, ajenos a lo que ocurría. El suave sonido de los árboles moviéndose con el viento contrastaba con la creciente ansiedad de Gabriela. Arturo, por su parte, estaba más callado de lo habitual, absorto en sus pensamientos. María Carmen me dijo que el próximo paso será conseguir la orden de arresto para Ramón, dijo Gabriela, intentando romper el silencio. Pero aún estamos expuestos. No sé por cuánto tiempo podremos mantener a Pedro y Ana seguros aquí. Arturo asintió, pero su expresión seguía sombría. Ramón es astuto. Ya debe sospechar lo que estamos haciendo, respondió él. Tenemos que estar listos para cualquier cosa. Gabriela sabía que tenía razón. Incluso con las pruebas en mano, sabían que Ramón y sus cómplices no se rendirían fácilmente. María Carmen estaba trabajando con aliados para asegurarse de que la operación contra Ramón tuviera éxito, pero aún había muchos riesgos involucrados. En la madrugada, mientras el silencio de la noche envolvía el sitio, Gabriela escuchó un ruido distante. Era sutil, casi imperceptible, pero lo suficiente para ponerla en alerta. Se levantó sin hacer ruido y fue hacia la ventana, intentando identificar de dónde provenía el sonido. Al mirar afuera, vio algo que hizo que su corazón se acelerara, luces de faros acercándose por el camino de tierra. Arturo, que había notado la inquietud de Gabriela, se acercó en silencio. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz baja y tensa. «Alguien viene», respondió Gabriela, intentando mantener la calma. Arturo frunció el ceño y miró por la ventana. Las luces de los faros se acercaban cada vez más, y ahora también podía escuchar el rugido de los motores. Era una señal clara de que estaban a punto de ser encontrados. «No puede ser una coincidencia», murmuró Arturo. «Ramón debe haberlo descubierto». Gabriela sintió el miedo crecer dentro de ella, pero rápidamente empujó esa emoción hacia el fondo. No era momento de entrar en pánico. Necesitaba pensar rápido. «Tenemos que sacar a Pedro y Ana de aquí», dijo Gabriela, ya dirigiéndose al cuarto donde dormían los niños. Arturo estuvo de acuerdo de inmediato y comenzó a actuar. Mientras Gabriela despertaba a Pedro y Ana en silencio, intentando no asustarlos, Arturo fue al establo para preparar el viejo coche que Isabel usaba para transportar suministros. No era el vehículo más rápido, pero sería suficiente para intentar una huida rápida. «Necesitan mantener la calma y confiar en mí, ¿de acuerdo?», dijo Gabriela a los dos hermanos, tratando de calmarlos mientras los ayudaba a vestirse rápidamente. Pedro, siempre observador, notó la tensión en el rostro de Gabriela y entendió que algo serio estaba ocurriendo. Ana, aún adormilada, solo asintió, confiando plenamente en Gabriela. Con los niños listos, Gabriela los llevó afuera, donde Arturo ya los esperaba con el coche encendido. Las luces de los faros que habían visto antes estaban ahora mucho más cerca, y Gabriela sabía que no tenían mucho tiempo. Subieron rápidamente al vehículo, y Arturo aceleró por el camino de tierra, tratando de mantener la velocidad lo más alta posible sin comprometer la seguridad de los niños. Mientras se alejaban del sitio, Gabriela miró hacia atrás y vio que dos vehículos se detenían frente a la casa. Hombres salieron de los coches, todos armados, y supo en ese momento que habían escapado por poco. «No se van a rendir», murmuró Arturo, apretando el volante con fuerza. «Necesitamos un plan», dijo Gabriela, su mente trabajando rápidamente. «No podemos seguir huyendo para siempre. Ramón nos va a encontrar donde sea que estemos». Arturo asintió, pero estaba claro que aún no sabían exactamente hacia dónde ir. Era una carrera contra el tiempo, y sus opciones se estaban agotando. «Podemos intentar llegar hasta María Carmen»,
sugirió Gabriela, recordando que la fiscal tenía contactos y podría protegerlos. Ella debe estar preparada para actuar. Si logramos encontrarnos con ella, tal vez podamos asegurar la protección de los niños mientras ella continúa con la operación contra Ramón. Arturo asintió, pero había un problema evidente. Estaban siendo perseguidos y cualquier movimiento hacia la ciudad podría ser peligroso. Nos están siguiendo, dijo Pedro de repente, su voz baja pero llena de miedo. Gabriela miró por el espejo retrovisor y vio las luces de los faros de los vehículos de Ramón detrás de ellos, cada vez más cerca. El corazón de Gabriela se aceleró y supo que no tendrían cómo escapar fácilmente. «¡Aguanten!», gritó Arturo, acelerando el coche lo más que pudo. El camino de tierra estaba lleno de curvas y baches, lo que hacía que la huida fuera aún más peligrosa. Los vehículos detrás de ellos se acercaban rápidamente, y Gabriela sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que los alcanzaran. «No podemos seguir así», gritó Gabriela. «Nos van a atrapar». Fue entonces cuando Arturo tomó una decisión. Sin avisar, giró bruscamente el volante, saliendo del camino principal y entrando en un sendero estrecho, casi imperceptible en medio de los árboles. El coche se sacudió violentamente, y Gabriela sostuvo a Pedro y Ana con fuerza, mientras Arturo luchaba por mantener el control del vehículo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Gabriela, con el corazón en la boca. «Es nuestra única oportunidad», respondió Arturo. «Si seguimos en el camino, nos van a atrapar. Tenemos que despistarlos en el bosque». El sendero era difícil de seguir, y el coche avanzaba con dificultad entre los árboles. Los faros de los perseguidores pronto quedaron más distantes, pero Gabriela sabía que aún no estaban completamente a salvo. Finalmente, después de lo que parecieron ser horas, Arturo detuvo el coche en un pequeño claro, lejos de cualquier señal de civilización. «Tenemos que seguir a pie», dijo él, con la respiración agitada. «Eventualmente van a encontrar el coche». Gabriela miró a Pedro y Ana, que estaban asustados, pero tratando de ser valientes. «Vamos a estar bien», dijo ella, apretando las manos de los niños. Salieron del coche y comenzaron a caminar por el bosque, tratando de alejarse lo más posible del lugar donde habían dejado el vehículo. El silencio de la noche era interrumpido solo por el sonido de sus pasos apresurados. Por fin, después de caminar un buen rato, Arturo se detuvo y miró a su alrededor. «Estamos cerca de una vieja cabaña que conozco. Está aislada. Podemos escondernos allí por un tiempo», dijo él, intentando parecer calmado, aunque Gabriela sabía que estaba tan preocupado como ella. «¿Y después?», preguntó Gabriela, tratando de no perder la esperanza. «Después, nos pondremos en contacto con María Carmen», dijo Arturo, firme. «Pero por ahora, tenemos que sobrevivir esta noche». Gabriela sabía que el plan de Arturo era su mejor oportunidad. Mientras seguían en dirección a la cabaña, se mantenía alerta, sabiendo que Ramón y sus hombres aún estaban cerca, pero decidida a no rendirse. Finalmente, llegaron a la pequeña cabaña, una construcción simple y rústica, pero que ofrecía refugio. Arturo abrió la puerta y encendió una vieja lámpara, iluminando el interior oscuro. No era el escondite perfecto, pero era mejor que nada. «Nos quedaremos aquí por ahora», dijo Arturo, mientras se aseguraba de que la puerta estuviera bien cerrada. «Mañana temprano, intentaremos llegar hasta María Carmen». Gabriela miró a Pedro y Ana, que estaban exhaustos, pero tratando de ser fuertes. «Todo va a estar bien», susurró, mientras abrazaba a los niños. Pero en el fondo, sabía que el enfrentamiento con Ramón apenas comenzaba, y la batalla por la justicia, que tanto anhelaban, ahora dependía de sobrevivir a lo que vendría. La primera luz de la mañana iluminaba la rústica cabaña donde Gabriela, Arturo, Pedro y Ana se habían refugiado durante la noche. El silencio del bosque solo era interrumpido por el suave sonido de las ramas mecidas por el viento. El peligro inmediato parecía haber pasado, pero Gabriela sabía que no estaban a salvo. Ramón Ortega y sus hombres aún los buscaban, y solo era cuestión de tiempo antes de que fueran encontrados. Arturo observaba por la pequeña ventana de la cabaña, su expresión tensa,
mientras Gabriela intentaba distraer a los niños, aunque ella misma estaba inquieta. «Necesitamos contactar a María Carmen cuanto antes», dijo Arturo, sin apartar la mirada de la ventana. «Cuanto más tiempo pasemos aquí, más peligroso se vuelve». Gabriela sabía que él tenía razón. Habían logrado escapar por poco la noche anterior, pero no podían seguir confiando en la suerte. El tiempo se estaba agotando, y Ramón era implacable. «¿Cómo vamos a hacerlo sin llamar la atención?», preguntó Gabriela, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Hay un teléfono público a algunos kilómetros de aquí, en la carretera principal. Si somos rápidos, podemos usarlo sin ser detectados», sugirió Arturo. Gabriela asintió. No tenían muchas opciones, y la seguridad de los niños estaba en juego. Tenían que confiar en María Carmen para garantizar su protección, finalmente, llevar a Ramón ante la justicia. «Vamos a prepararnos», dijo ella, poniéndose de pie. «Tenemos que salir de aquí lo más rápido posible». Pedro y Ana, que habían permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, eran conscientes del peligro, pero confiaban en Gabriela y Arturo. Pedro, siempre protector con su hermana, tomó la mano de Ana y la apretó con fuerza, como diciéndole que todo estaría bien. Tras prepararse rápidamente, Arturo verificó el área alrededor de la cabaña para asegurarse de que no los estuvieran siguiendo. Todo parecía tranquilo, así que decidieron dirigirse hacia el teléfono público que Arturo había mencionado. La caminata por el bosque fue rápida y silenciosa. Pedro y Ana, a pesar del miedo, mostraron coraje, siguiendo de cerca a Gabriela y Arturo. Finalmente, la carretera de tierra apareció ante ellos, y al final de ella, el teléfono público que parecía ser su única conexión con la esperanza. «Quédense aquí», dijo Arturo, mirando a Gabriela. «Voy a llamar a María Carmen y ver qué puede hacer por nosotros». Gabriela asintió, manteniendo a los niños cerca, y observó mientras Arturo corría hacia el teléfono. Los segundos parecían interminables mientras él marcaba el número de María Carmen. Gabriela vigilaba la carretera, sintiendo que en cualquier momento algo podría salir mal. Su corazón latía con fuerza, y el silencio a su alrededor parecía amplificar la tensión. Finalmente, Arturo regresó, con el semblante tenso pero determinado. «María Carmen está en camino», dijo él. «Logró obtener la orden de arresto para Ramón y viene con refuerzos. Pero necesitamos llegar hasta ella antes. Dijo que podemos encontrarnos en una estación de autobuses cercana, desde donde nos escoltarán a un lugar seguro». Gabriela sintió alivio, pero también sabía que el viaje hasta la estación no sería fácil. Ramón podría estar en cualquier lugar, esperando emboscarlos. Sin embargo, ahora tenían una verdadera oportunidad de escapar. «Vámonos», dijo, intentando mantener la calma. «No podemos perder tiempo». El grupo siguió por el camino, manteniéndose lo más ocultos posible entre los árboles. La distancia hasta la estación no era larga, pero cada paso parecía ser en terreno peligroso. El miedo de ser interceptados por Ramón o sus hombres colgaba sobre ellos, pero la esperanza de que María Carmen estuviera cerca los impulsaba a continuar. Finalmente, divisaron la pequeña estación de autobuses. Era un lugar sencillo, casi abandonado, por donde rara vez pasaban viajeros. Parecía el lugar perfecto para una reunión discreta. «Allí está», dijo Gabriela, señalando la estación. Pero, mientras se acercaban, un sonido familiar y perturbador resonó en la carretera, el sonido de motores. Gabriela miró hacia atrás y vio, con horror, dos vehículos que se acercaban rápidamente. El miedo que había estado latente durante toda la caminata ahora explotó. «Nos encontraron», gritó Arturo, apresurando a los niños. Pedro y Ana corrieron tan rápido como pudieron, con Gabriela justo detrás de ellos. El tiempo parecía ralentizarse mientras los vehículos de Ramón se acercaban. Tenían que llegar a la estación antes de ser atrapados. Cuando finalmente alcanzaron el refugio de la estación, los coches de Ramón se detuvieron abruptamente. Hombres armados salieron rápidamente, listos para atacarlos. Gabriela sabía que no tendrían cómo escapar solos. Tiró de Pedro y Ana hacia sí,
mientras Arturo se colocaba al frente, como una última defensa. «Quédense detrás de mí», dijo Arturo, con los puños apretados. La tensión era palpable. Los hombres de Ramón estaban listos para atacar, y Gabriela sabía que, en cualquier momento, algo terrible podría suceder. Y entonces, como un milagro, el sonido de sirenas cortó el aire. María Carmen había llegado con la Policía Federal. Varios coches rodearon el área, y los hombres de Ramón, tomados por sorpresa, vacilaron por un momento antes de retroceder. María Carmen salió de uno de los coches, con el semblante serio y decidido. «Ramón Ortega, estás arrestado», gritó, mientras los oficiales de la Policía Federal rodeaban a los hombres armados. Ramón, que acababa de salir de uno de los vehículos, miró a su alrededor, su expresión de ira y frustración creciendo. Sabía que había perdido. Con una última mirada de odio hacia Gabriela y Arturo, levantó las manos en señal de rendición, mientras los oficiales lo esposaban. Gabriela soltó un suspiro de alivio al ver a Ramón siendo llevado al coche de la policía. La larga persecución, el miedo constante, todo eso finalmente estaba llegando a su fin. Ramón estaba arrestado, y con él, toda la red de corrupción que había devastado tantas vidas. María Carmen se acercó a Gabriela, sonriendo levemente. «Lo logramos», dijo, su voz calmada. «Ramón enfrentará la justicia. Y con los documentos que conseguimos, el caso contra él es sólido». Gabriela sintió una ola de alivio, pero también una profunda tristeza por las dificultades que Pedro y Ana habían enfrentado. «¿Y los niños?», preguntó, mirando a Pedro y Ana, que estaban abrazados y en shock tras toda la acción. «Estarán a salvo ahora», dijo María Carmen, poniendo una mano en el hombro de Gabriela. «Nos aseguraremos de que Ramón y todos los involucrados sean castigados. Y tú hiciste un trabajo increíble, Gabriela. Sin ti, nada de esto habría sido posible». Gabriela miró a Pedro y Ana, que finalmente podían respirar en paz. Arturo se acercó a sus hijos, arrodillándose para quedar a su altura. Los abrazó con fuerza, con lágrimas finalmente rodando por su rostro. «Prometo que nunca más los dejaré», dijo, su voz ahogada. Pedro y Ana se aferraron a él, con lágrimas silenciosas corriendo por sus rostros. Gabriela observó la escena, sintiéndose agotada, pero con el corazón lleno de esperanza. Esa lucha había sido difícil, pero ahora Pedro y Ana tenían la oportunidad de empezar de nuevo, seguros y protegidos. Y Arturo, a pesar de los errores del pasado, finalmente se había redimido a los ojos de sus hijos. Con Ramón tras las rejas y la red de corrupción siendo desmantelada, María Carmen le aseguró a Gabriela que los niños estarían bajo protección hasta que el caso fuera completamente resuelto. Gabriela, aún absorbiendo todo lo que había sucedido, sintió que una paz comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que el camino para Pedro y Ana sería largo, pero ahora, al menos, tenían la oportunidad de reconstruir sus vidas. «Gracias», susurró Gabriela a María Carmen, su voz llena de gratitud. «Fue una lucha difícil», respondió la fiscal. «Pero tú y Arturo fueron piezas clave para que esto sucediera. Ahora, estos niños tienen un futuro. Y eso es lo único que importa». Mientras la noche caía sobre la ciudad de Puebla, Gabriela miró hacia el horizonte, sabiendo que el viaje que había comenzado con el descubrimiento de Pedro robando comida en la cocina finalmente había llegado a su fin. Una nueva fase comenzaba, y Gabriela sabía que, aunque el camino fuera incierto, Pedro y Ana finalmente estaban a salvo. Y eso, más que cualquier cosa, era su mayor victoria. Y si te gustó esta historia, seguro que te encantará la próxima que está apareciendo en tu pantalla. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Hasta la próxima.